Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ponemos delante de ti este tiempo en el que tú vas a hablarnos a través de tu palabra. Y también, Señor, te pido que el Espíritu Santo me dé sabiduría para poder compartir con tu iglesia el mensaje tuyo. Y también, Señor, te pido que bendigas al vecino que está apoyando la pared para que eso sea para él también una bendición que él pueda escuchar y él pueda también, aunque no sepa, cantar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar acerca de la regla de oro. La regla de oro de Jesús. Y para ello quiero leer un pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 36. Dice así la palabra del Señor. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Que el Señor bendiga su palabra. Pero quiero leer un texto que me va a servir como base para el mensaje. Mateo 7:12. Dice Jesús: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir sobre una enseñanza fundamental de Jesús, porque para mí es fundamental esta enseñanza. La llamada regla de oro. Esta simple pero profunda instrucción nos va a guiar en la forma en cómo podemos relacionarnos con los demás. Aunque parece una enseñanza sencilla y una frase corta, su aplicación puede transformar nuestras vidas, puede transformar la vida de una familia y también de una sociedad. Es un versículo que encierra una profunda enseñanza ética. La verdad que la encontramos dentro del contexto del Sermón del Monte, en esa colección de enseñanzas de Jesús registradas en el Evangelio de Mateo. Este versículo a menudo se refiere, como ya he dicho, a la regla de oro. Y esta instrucción presenta un principio que es tanto simple en su expresión, porque es simple, como profunda en sus implicaciones sobre cómo nosotros debemos tratar a los demás. Esta expresión regla de oro no aparece en la Biblia. Está como título en letra negrita en algunas versiones. Pero eso no es palabra de Dios. Los títulos en negrita que aparecen para separar los pasajes de la Biblia no forman parte del texto original de las Escrituras. Fueron añadidos por editores y traductores para ayudar a los lectores a comprender mucho mejor el contenido
la estructura del texto. Porque en los manuscritos originales en hebreo, arameo y griego no había divisiones de capítulos y de versículos, ni había títulos de los pasajes. Eran rollos que los iban abriendo para leerlos. Cuando Jesús estuvo en la sinagoga de Nazaret, dice Mateo que abrió el libro. En los originales dice el rollo. Iba desenrollando. En el siglo XIII fueron introducidos los capítulos por un obispo llamado Stephen Langton. Posteriormente fueron añadidos los versículos en el siglo XVI por un impresor llamado Robert Estienne. Esto lo podemos encontrar en cualquier lugar por internet, lo que acabo de decir. Los títulos en negrita o encabezados son agregados por las editoriales bíblicas para organizar mucho mejor los textos y así poder facilitarnos a nosotros la lectura de la Biblia. Estos pueden variar en algunas versiones de la Biblia, ya que, como he dicho antes, no son parte del contenido considerado y inspirado por Dios de las Escrituras. Pero bien, una vez dicho esto, muchas personas son las que utilizan esta frase de la regla de oro para referirse a ¿qué? A una norma de conducta que Jesús enseñó en su famoso Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Y la regla de oro, en el contexto de Jesús, podemos ver cómo Él las pronunció a una multitud. Esta multitud estaba en un lugar antes de entrar al pueblo de Capernaum, según nos indica Lucas capítulo 7, versículo 1. Y allí, en este lugar, Jesús enseñó sobre la humildad, sobre el perdón, sobre el amor al prójimo y a la confianza en Dios. Y esta regla de oro resume el corazón de la segunda parte de la ley de Dios. Es decir, amar y respetar a los demás como a nosotros mismos. Porque ya conocemos los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios y los otros 6 tienen que ver el hombre con el hombre, ¿no? Honrar a padre y madre, no matar, no adulterar, no hurtar, no hablar contra tu prójimo falso testimonio y no codiciar los bienes ajenos. A esto se está refiriendo Jesús, a estos mandamientos. Sin embargo, esta enseñanza de la regla de oro no era nueva en el pueblo judío. Era ya conocida anteriormente por otras culturas, por otras religiones. Tenían versiones similares, pero había una diferencia. Y es que muchas de ellas se formulaban en negativo. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero Jesús, ¿qué hace? Jesús la presenta en positivo. Es decir, llamándonos a la acción a nosotros. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Ahora bien, ¿dónde y cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida diaria? Y después de esta introducción, aquí ya voy a por el cuerpo del mensaje de esta mañana. En la casa es un buen lugar, ¿verdad? Tenemos que ser justos, respetuosos, solidarios con nuestros compañeros. Perdón, en el trabajo también, pero en la casa tenemos que tratar a nuestra familia con amor y paciencia, tal y como deseamos que nos traten a nosotros, ¿no? Una casa donde se practica la regla de oro, seguro que será un hogar de paz y armonía. En el trabajo tenemos que ser justos y respetuosos, solidarios, no hablar mal de los compañeros, no de otros, ni los tratemos con indiferencia. También en la iglesia, seamos amables, perdonémonos unos a otros, sirvámonos unos a otros en amor. Y es que la regla de oro fomenta todo esto.
Y resumido en que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y siempre en positivo. Porque, ¿verdad? Me dais la razón. ¿Verdad que a la mayoría de nosotros nos gustaría que nos trataran con respeto? ¿Con humildad? ¿Con cariño? ¿Verdad que sí? Por eso nosotros también debemos tratar a los demás de esa forma. También debemos saber que la regla de oro nos sirve para casi cualquier situación. Mirad, por ejemplo, para fortalecer un matrimonio. Efesios capítulo 5, versículos 28 y 33 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. ¿Qué instrucciones más buenas? Las de Pablo. Porque él sabía perfectamente, porque así se lo inspiró el Señor, que lo que más le cuesta a un hombre es amar a su mujer, y lo que más le cuesta a una mujer es respetar a su marido. Entonces él nos dice precisamente eso. También nos sirve la regla de oro para ayudar a los padres a criar a los hijos. Dice Efesios 6:4: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. También para promover las buenas relaciones con los amigos, vecinos y compañeros de trabajo. También Proverbios nos habla. Es que la Biblia nos habla de todo. Qué buena es la palabra del Señor. Proverbios 3, 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Aquí me paré. ¿A quién es debido? Hay que investigar, cuando hacemos algo. Cuando tuvieres poder para hacerlo, naturalmente. No diga a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle en ese momento. Y Pablo, en Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos habla la palabra del Señor? Y bueno, sigamos con la regla de oro. La regla de oro sigue el mismo principio que encontramos en la mayor parte de lo que se conoce como el Antiguo Testamento, como las Escrituras. Porque cuando Jesús estaba predicando, el Nuevo Testamento no existía todavía. Jesús dijo que esta regla es un resumen de la ley o la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, y también de los profetas. Ley y profeta, dice Jesús. Es decir, o en otras palabras, que la regla de oro enseña un principio básico en el Antiguo Testamento: el amor al prójimo, que el apóstol Pablo recoge en Romanos capítulo 13. Y dice: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En estas sentencias se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. Pablo magistralmente incluye la segunda parte de los 10 mandamientos. Amar al prójimo como a ti mismo. Ahora bien, mis queridos hermanos, queridas hermanas, de lo que no se trata es de dar para recibir algo a cambio. Te doy para que me des. Bueno, eso es lo que hacían los paganos. En los sacrificios a los dioses paganos es lo que hacían ellos. Hacían sacrificios para que Dios les diera lo que ellos querían, ¿no? Pero nosotros no actuamos así. Así no es como hacemos con Dios. Nosotros le damos a Dios por amor. Y luego Dios ya, Él, en su providencia, ya hará con nosotros lo que sabe que tiene que hacer. De ahí que la regla de oro lo que fomenta es que hagamos buenas cosas. Pero, ¿solamente unos cuantos? No. A todos. Hacer bien a todos. Ahora,
¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues observando, con la vista. Tú puedes prestar atención a lo que está a tu alrededor. Puedes ser que veas a alguien que tiene un problema para llevar la bolsa de la compra. Algo sencillo. O quizás te has enterado de que algún vecino está hospitalizado o de que un compañero de trabajo está desanimado. Por tanto, si buscas no solo a tus propios intereses, sino también los de los demás, seguro que vas a encontrar oportunidades para ayudarlos o para visitarlos, según dice Pablo. Esta semana pasada mi esposa y yo fuimos al hospital a hacer varias visitas. Visitamos al pastor de Lorca, que está ingresado, y bueno, pues allí en la habitación había otro compañero, de allí en la habitación íbamos Damaris y yo, y también venían a acompañar el pastor joven que hay en la iglesia de Águilas. Y pues allí oramos, leímos la Biblia, conversamos, y yo le entregué un Nuevo Testamento de estos blancos para hospitales, lo entregué a Paco, hermano Paco, el pastor. Estábamos visitando para que él lo entregara a un enfermero o a un médico. Pero luego Damaris iba a hacer una visita a una vecina, a una mujer que conocemos que alguna vez ha ido a la iglesia, ¿no? Y entonces pues fuimos a verla, ¿no? Y estaba con la hija. Entonces mientras Damaris hablaba con la hija, le digo a esta mujer, ¿no? Digo, ¿quieres que ore por ti? Y me dice, sí, ora por mí, pero despacito, para que la hija no oiga. Entonces oré despacito con ella, casi al oído, ¿no? Entonces yo siempre llevo folletos en la voz. Entonces cogí un folleto y se lo digo. Ella lo cogió, pero este te pasó de la moda. Y digo, bueno, el Señor sabe todas las cosas. Pero ahí está. Es decir, que tenemos que, en cualquier lugar, como decía ayer que estaba compartiendo con los jóvenes, predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque lo bueno es ponerse en el lugar del otro. Imagínate que estás pasando por la misma situación que la otra persona. ¿Cómo te sentirías? Romanos dice, Romanos 12, gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran, naturalmente. Y si te esfuerzas por entender cómo se siente la otra persona, pues tú querrás ayudarla. Pero también tienes que ser flexible. Porque debes tener en cuenta que todos somos diferentes, ninguno es igual a otro. Lo que para ti es útil, quizás no lo sea para otra persona. Así que aunque haya muchas cosas que tú puedas hacer por alguien, haz solo lo que la otra persona considere mejor para ella. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué instrucciones nos da la Biblia, Tremendo. Pero volvamos otra vez a la teoría. Mateo pone a propósito la palabra de Jesús en el contexto de sus discursos en el Sermón del Monte, o de la montaña, como ya hemos dicho antes. Porque ahí es donde él revela la esencia de la ley. Es decir, que el pecado no solo está en la acción, sino que también está en las intenciones del corazón. Por ejemplo, el sentimiento de odio es tan malo como matar. Dice Mateo, capítulo 5, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, pero para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, vemos que en lo que Jesús estaba ahí enseñando, no solamente es en la acción, sino también en lo que hay en el corazón, lo que hay ahí dentro. Y aunque la esencia de la ley es el amor a Dios, al prójimo y a uno mismo, un intérprete le pregunta a Jesús y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero Jesús no termina ahí. Dice, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claramente vemos que la regla de oro está basada ¿en qué? En el amor, ¿no? ¿Es así? Con ese mandato de Jesús de tratar a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros, está hablando y la esencia de eso es el amor. Porque queremos que nos escuchen, ¿verdad? Pero ¿escuchamos? Que nos respeten, pero respetamos. Que nos amen, pero amamos. Que nos sirvan, pero servimos. Que nos visiten, pero visitamos. Que comprendan nuestros errores, pero comprendemos a los demás. Que nos den una oportunidad, pero nosotros la damos. Que nos ayuden, pero ayudamos. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y es que algunas veces Dios permite las pruebas para que comprendamos al que sufre. Como me gusta decir muchas veces, ¿no? El diablo nos tienta para destruirnos. Dios nos prueba para salir más fuertes y crecer en Él. Y el propósito de este mandato de Jesús de hacer bien a los demás es que renunciemos al egoísmo, que sus seguidores renuncien a la avaricia, a la indiferencia, que tengamos simpatía por nuestro prójimo, porque Dios desea que su iglesia sea una comunidad unida en amor, que en nosotros exista el amor, la compasión, la misericordia, la lealtad. Y por otra parte, es interesante que esta regla esté precedida por las palabras pedid, buscar y hallaréis. Si uno va a la Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que las pidan? El llamar, buscar y pedir debe estar asociado a la consideración hacia nuestro prójimo, no en peticiones egoístas que solo nos benefician a nosotros. Santiago dice, en el capítulo 4, pedís y no recibís. ¿Sabéis por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Así nosotros, para obtener el bien de Dios, debemos dar cuando nos pidan. Debemos hallar cuando nos buscan, ser hallados cuando nos buscan y abrir cuando llamen a nuestra puerta. Y también es muy interesante que si antes de la regla de oro está el llamar, buscar y pedir, a continuación de la regla de oro está la vida difícil del cristiano, la puerta estrecha y el camino estrecho. Mateo capítulo 7, versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
entrar por la puerta estrecha es hacerlo a través de la obediencia a Dios. La senda ancha es fácil, porque se vive en rebeldía y en placer de la carne y como uno quiere, sin hacer caso de nada ni de nadie, y menos de Dios. Por eso es que me gustaría ir concluyendo el mensaje, la palabra del Señor, diciendo que Jesús nos enseñó la regla de oro porque refleja el carácter de Dios. Él nos ama y nos trata con misericordia, aunque no lo merezcamos. Si realmente amamos a Dios, nuestra manera de tratar a los demás debe reflejar su amor. Y Jesús mismo vivió esta enseñanza. Él sanó a enfermos, perdonó a pecadores y dio su vida por nosotros. Si queremos seguir a Cristo, debemos esforzarnos por vivir según la regla de oro. Una regla que es un principio sencillo, pero muy poderoso, que puede transformar nuestras relaciones, puede transformar nuestra sociedad. Si todos la aplicáramos, habría más amor, más justicia y más paz en el mundo. Hermano, hermana, hoy te desafío. Piensa en la persona con la que necesites aplicar la regla de oro. ¿Y de qué manera puedes mostrarle el amor de Jesús? Ora, para que Dios te ayude a vivir según esta enseñanza tan importante, reflejando su amor en todo lo que haces. Que el Señor te dé la gracia para tratar a los demás como quieras ser tratado.